El ejercicio va a ser que tengo una hipótesis donde AC, que es esta AC, va a ser la bisectriz del ángulo BAE, que lo estoy dibujando aquí, y que también va a ser la bisectriz del ángulo BDE, que está por ahí. Y lo que quiero como resultado de esas hipótesis es que la tesis me diga que este segmento es congruente con ese segmento. Por lo tanto, sabemos que lo primero que vamos a escribir siempre van a ser las hipótesis. Y de esas hipótesis lo que sigue es obtener la información debida a la hipótesis. En otras palabras, cuál es la definición, qué es lo que te lleva el axioma, qué es lo que quiere decir el axioma. Entonces, ya que escribí las hipótesis, precisamente voy a la conceptualización, o sea, a qué es lo que me indica la definición de bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Entonces, la bisectriz quiere decir que hay dos ángulos congruentes. Al decir yo que la AC es la bisectriz del ángulo BAE, pues tengo que determinar los ángulos en sentido contrario de las manecillas de reloj. Ese primer ángulo es el de aquí abajo, que es el EAD. ¿Cómo se nombra el EAD? Pues sabemos que comenzamos en sentido contrario de las manecillas de reloj. Comienzo con E, luego voy con A y termino con D. Ese es el ángulo que está aquí. Y el siguiente ángulo va a ser el referido al que está arriba. Comienzo en la D, luego me voy al vértice y termino en la B, porque el sentido contrario de las manecillas de reloj es en el sentido de la flecha que acabo de indicar. Lo mismo ocurre con otra bisectriz. De la otra bisectriz me voy a dar cuenta que este está dividiendo en dos ángulos congruentes a ese ángulo, por lo cual el primer ángulo es este. Comenzamos con E, luego la D y luego la C, porque el sentido contrario de las manecillas de reloj es ese que estoy marcando. Y de manera similar, cuando yo hablo del otro ángulo que está aquí arriba, ese ángulo obedece que comienzo en C, luego me voy con la D y luego con la B, porque ese es el sentido de las manecillas de reloj. Acuérdense que aquí hay un 5, aquí hay un 3 y por aquí hay un 2. Entonces el sentido de las manecillas de reloj precisamente es hacia arriba, porque aquí hay un 2, ¿no? Entonces nada más es cosa de checar el reloj, la carátula del reloj, y obviamente estarle practicando un poco, ¿no? Bueno, ahora bien, ya se acabaron las hipótesis. Como ya se acabó la hipótesis, quiere decir que debo de empezar a ver situaciones adicionales a las que yo veo con la declaración de las hipótesis y del respectivo significado de esa hipótesis, o sea, con el axioma, o sea, con la definición. Entonces, por favor, díganme ustedes, ¿ven algo adicional con sus ojitos de la cara, considerando que aquí se ven figuras y se ven ángulos? ¿Qué otra cosa pudieran agregar que lo ven de manera directa? Obviamente, entendiendo los conceptos de todo lo de geometría euclidiana que ya hemos estado viendo. Matrices, resulta que estos dos van a ser congruentes. Ahora bien, de estos dos, habíamos mencionado que estos son los ángulos internos de un triángulo que están marcados aquí. Pero cuando reviso los otros dos ángulos que son congruentes, resulta que estos dos ángulos que son congruentes son los ángulos que están por aquí afuera. Por eso son ángulos externos. Pero un ángulo externo resulta que tiene un ángulo interno. Y la característica entre el ángulo externo y el interno es que van a ser suplementarios. ¿Por qué van a ser suplementarios? Porque están sobre un ángulo convexo. O sea, sobre una línea que es colineal. Acuérdense que colineal quiere decir que los tres puntos están en la misma línea. Por lo tanto, este ángulo interno y este ángulo externo suman 180, este ángulo interno y este ángulo externo suman 180, pero como estos dos externos son congruentes, eso quiere decir que también los dos internos van a ser congruentes. ¿Dónde lo digo? Lo digo aquí. Este ángulo interno y este ángulo interno son ángulos internos a dos ángulos externos. Estos son los ángulos externos que son congruentes. Como estos son congruentes los externos, también los internos son congruentes, porque en cada pareja hay una suma de 180 grados. Esa es la razón. Ahora bien, ya que tengo en la figura que hay un ángulo de cada figura y otro ángulo de cada figura, quiere decir que hay dos pares de ángulos que ya son congruentes. Lo único que me falta es el lado. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es el lado que me hace falta observar que sea congruente en esta pareja de triángulos? Sabiendo que un triángulo es el ADB y que el otro triángulo es el ADE. ¿Qué es lo que me hace falta decir? O sea, ¿cuál es el lado que me hace falta mencionar? ¿Qué es lo que me dice el criterio de congruencia de triángulos? El criterio de congruencia de triángulos te está diciendo, debes demostrar que hay una pareja de ángulos. Aquí está la pareja.
hay una pareja de ángulos en dos triángulos diferentes que son congruentes. Pero también debes de demostrar, también debes de probar que va a haber otra pareja de ángulos, aquí está la otra pareja, que está en esta proposición, que también sean congruentes y que obviamente pertenecen a dos triángulos diferentes. Pero ahora el criterio te lo escribe tan bonito que te está diciendo, por favor, fíjate con tus ojos de la cara dónde debe de estar la L. Y ya les había preguntado, ¿no? Aquí arriba, ¿dónde está la L? Compañero, la L está en medio. Por lo tanto, si la L está en medio, el lado debe de ser un segmento. Por lo cual, si aquí lo están viendo en el criterio, o sea, con las letras en español, están viendo que la L está en medio de las dos letras A, ¿dónde creen ustedes que debe de estar el lado que está en medio en la figura? Perdón, en las figuras, porque es plural. ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En las dos? En las dos, muy bien, 12, en las dos. ¿Sí te diste cuenta, 12, que hasta me lo dijiste? ¿A poco sí? Pues sí, así es. Eso es lo que te indica precisamente el criterio de congruencia. Y ahí es cuando ustedes deben de entender que las matemáticas no solamente son letras iguales, pasar, cancelar y eliminar, son conceptos. Les vuelvo a repetir, ¿cuál es el concepto? En el criterio te están diciendo, tienes una pareja de ángulos en dos triángulos, primer triángulo y segundo triángulo. ¿Cuál es el ángulo? Pues aquí hay uno y aquí hay otro, ya tengo la pareja. También esta otra letra A te está indicando que debes de tener otra pareja. ¿Cuál es la pareja? Aquí tienes una y aquí tienes la otra pareja. Obviamente está en las proposiciones. Entonces, Profesor, aquí, espérame tantito, está a aquí, punto de terminar la llamada. sí está bien, ahorita nos cambiamos. Entonces, esta L aquí tiene o está precisamente entre las dos A's. Por lo tanto, si sabemos que la A quiere decir ángulo, entonces también aquí debo de buscar en medio de los dos ángulos. En el criterio ya me están diciendo que el lado, o sea, el segmento, debe de estar ubicado entre los dos ángulos. ¿Dónde? Pues en el primer triángulo y en el segundo triángulo. Por lo tanto, el lado que me hace falta es el lado AE. ¿Dónde? En el primer triángulo. ¿Cuál es el otro lado que me hace falta? Es el AD en el segundo triángulo. Pero entonces, ahora yo les pregunto. Fíjense bien. Número 6. El lado que es un segmento AD y el lado que es un segmento AD, porque uno pertenece a un triángulo y porque otro pertenece a otro triángulo, yo les pregunto, este segmento que recibe el nombre de AD y este segmento que recibe el nombre de AD, porque uno está arriba, en el triángulo de arriba, en el primer triángulo, y otro está en el triángulo de abajo, o sea, en el segundo triángulo, ¿estos cómo son entre sí? 26. Dime, 26. Iguales. No, no son iguales porque no hay medida. ¿Cómo son esos segmentos? 12 mediatriz. No, no es mediatriz porque mediatriz la vimos, ni la hemos visto aquí. Aquí no hay mediatrices. Tú me acabas de decir que son congruentes porque tienen la misma medida y que solamente cambian de posición. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo estás seguro que tienen la misma medida? Porque tenemos como mediatriz al ángulo No, AC. no es mediatriz. Ahí no hay ninguna mediatriz porque hablamos nada más de bisectrices. ¿Cómo me pueden asegurar que este AD y este AD miden lo mismo? Para poder decir que son congruentes, ¿no? Acuérdense que congruencia quiere decir misma forma, que aquí está, pero falta misma medida. Y su compañero me está diciendo, tienen la misma medida, solamente que uno está arriba y otro está abajo. Ok, dime por qué me estás asegurando que tienen la misma medida. Si agarro una regla, no puedo decir que tengan la misma medida, ¿no? Pero ¿por qué lo aseguró su compañero?
¿Por qué asegura que es la misma medida? Puedes utilizar el término que sean iguales, porque para que sean iguales, los únicos que pueden ser iguales son los números. O sea, un 5 sí es igual al 5, pero no por la forma, sino porque un número es una representación simbólica de una cantidad. Entonces, 5 es igual a 5, sí, porque son representaciones simbólicas. Pero aquí no son iguales. Si te das cuenta, uno está arriba y otro está abajo. O sea, no son números. Y como no son números y son figuras, no puedes hablar de igualdad, tienes que hablar de congruencia. Pero si hablas de congruencia, te acepto. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. ¿Cómo sé que tienes la misma forma? Porque aquí tienes un segmento y otro segmento. Pero ahora dime, ¿cómo sabes que estos miden lo mismo? ¿Quién te lo asegura? Todo viene del lenguaje español. Y el lenguaje español lo aprendieron desde el kinder. Si ustedes saben el lenguaje español, me van a poder contestar. Obviamente con conceptos de kinder. Esto sí es una pregunta de kinder, no es pregunta de bachillerato. ¿Cómo saben que miden lo mismo? 26. Dime 26. Porque tienen al ángulo No. AD como vértices. No. Su compañera dijo que son la misma figura. Sí, la misma figura quiere decir forma. Y la misma figura, tú me acabas de decir que es la misma figura porque parten los dos del punto A y del punto D. Pero si tú te das cuenta, aquí son dos figuras diferentes. ¿Dónde te das cuenta que parten del mismo punto? La figura inicial. De la figura inicial, exacto, de ahí tú lo ves todo. Esa es la razón. Tú puedes decir que miden lo mismo. ¿Por qué miden lo mismo? Porque resulta que es la misma figura. ¿Y cómo sabes que esta figura que se llama segmento y esta figura que se llama segmento, dónde se dan cuenta que es la misma? Pues en la figura inicial. Y en la figura inicial tú te das cuenta que las dos parten del mismo punto que es A y las dos parten del mismo punto que es D. En otras palabras, el que ustedes me digan que son congruentes es porque es la misma figura. ¿Dónde se dan cuenta que es la misma figura? En la figura inicial. Y en la figura inicial, las figuras que son las mismas se le denomina propiedad reflexiva. Reflexiva así como cuando estoy viendo un espejo. Entonces, este AD de arriba es el mismo que el AD de abajo. Pues sí, ¿por qué? Porque es la misma figura. ¿Y por qué la misma figura? Porque las dos parten de los mismos puntos. Parten del punto A y del punto D. O sea, es el segmento que está entre un mismo punto. Fíjense cómo aquí están en dos figuras diferentes. Aquí son dos diferentes. Por eso me dijeron, son triángulos. No, no son triángulos. Son dos figuras diferentes que provienen del triángulo inicial. Y que hubo una secuencia para poder decir que son dos figuras diferentes. Sin embargo, por propiedad reflexiva, o sea, debido a que es el mismo, yo ya puedo asegurar que el lado que me estaba haciendo falta dentro del criterio, este lado que me hacía falta, es el lado que está en medio de los dos ángulos y que un ángulo lo había determinado en la proposición 3 y el otro le había determinado en la proposición 5. Pero lo que me faltaba saber era cuál lado era. Y el lado que falta es el de en medio. Ahora, ¿este lado de en medio es el mismo? Perdón, ¿ese lado de en medio es congruente? Pues sí. ¿Por qué? Porque es el mismo. Y como es el mismo, tienen la misma forma y tienen la misma medida. Eso se llama propiedad reflexiva. Y entonces, ahora sí, como ya tengo un ángulo, un lado y otro ángulo congruente, ahora sí ya puedo decir que van a existir dos triángulos que son congruentes. Esos triángulos que son congruentes lo pueden comenzar con la letra que quieran. Vamos a imaginar que comienzo con la letra A. Luego para los dos triángulos puedo escribir que es la letra D. Pero para un triángulo la letra que sigue es la B porque es el de arriba, o sea siguiendo la secuencia. Y la letra que sigue es la de abajo, que es la letra E. Y con eso ya digo que son congruentes. Y aquí lo argumento con que estoy utilizando el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Y por lo tanto ya puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir que los dos triángulos sean congruentes? Lo que quiere decir es que si este triángulo y este triángulo son congruentes, si escribo o si dibujo, si lo recorto y los pongo encima del otro, va a querer decir que van a corresponder todas sus partes. Y esa correspondencia ocurre porque cuando recorto el triangulito de abajo y lo pego en el de arriba, todas sus partes coinciden. Eso se llama correspondencia. Eso quiere decir que en este momento, fíjense,
ya marqué ahí 3 partes del triángulo, pero me faltan 3 partes. ¿Cuáles son las partes que me faltan? Ahí va la primera parte. La primera parte es este lado y este lado. Si se dan cuenta que son correspondientes, porque si lo recorto y ponen una encima de la otra van a coincidir. ¿Cuál es la otra parte que son correspondientes? La otra parte que son correspondientes es este lado y este lado. ¿Por qué son correspondientes? Porque si recortan la de abajo y la ponen encima de la otra, van a corresponder. Y la otra partecita que hace falta que sean correspondientes y que todavía no lo he declarado es este ángulo y este ángulo. ¿Por qué? Porque si lo recortan y la ponen una encima de la otra, se van a dar cuenta que esas partes coinciden. Ahora la pregunta es, esas partes que coinciden y que se llaman correspondientes, ¿cómo son entre ellas? Todas esas partes que son correspondientes, lo escribo aquí, ahí, me equivoqué de herramienta. Todas las partes. Acuérdense que ya dijimos que son 3 partes, que son las que me hacían falta. Todas las partes que son correspondientes, acuérdense que son correspondientes porque empalman una con la otra si la recorto. Todas las partes que son correspondientes son congruentes. Entonces, ¿cómo voy a determinar que 2 triángulos son congruentes? Pues voy a tener un criterio, que puede ser ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado o lado, lado, lado. Pero una vez que ya determiné que los triángulos son congruentes, aparte de las 3 partes que utilizo, surgen otras 3 partes. Esas otras 3 partes que surgen son precisamente por la correspondencia. ¿Qué quiere decir correspondencia? Quiere decir que si lo recortas y lo pones una encima de la otra, van a empalmar y por lo tanto son congruentes. Ahora yo les pregunto, esta tesis que tengo por acá, esta tesis y que todavía no he llegado, pregunto, ¿esta tesis pertenece a alguna de las partes correspondientes? 26. Dime 26. Sí. ¿A cuál Son parte? congruentes. ¿A la verde, a la café o a la naranja? A la naranja. A la naranja, muy bien. Entonces, como pertenece a la naranja, pues ya simplemente sabemos que esas partes reciben un nombre que se llaman correspondientes. O sea, el nombre que se les agrega es segmentos correspondientes. ¿Cuáles son los segmentos correspondientes? Pues como dijo su compañero, son los naranjas. O sea, el AB y el AE son segmentos correspondientes. Pero como son segmentos correspondientes, también, ¿cómo son entre ellos? 26 congruentes. Son congruentes, exacto, también son congruentes. Con eso puedo llegar a la conclusión de mi demostración. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando era algo que no era directo, era algo que obedecía a elementos correspondientes, pero todos esos elementos correspondientes van a ser congruentes. Entonces, ¿qué es lo que escribo en la proposición 8? Pues que este y este son congruentes por ser segmentos correspondientes. ¿Pero de dónde surgen esos segmentos correspondientes? Pues son segmentos correspondientes de 2 triángulos que son congruentes. Porque solamente la congruencia surge si antes dije que los triángulos eran congruentes. Y con eso, pues ya queda demostrado lo que estábamos viendo y ya terminamos la demostración. Pero si se dan cuenta hay un montón de conceptos, hay un montón de axiomas. O sea, son muchas definiciones y todas esas definiciones las debo de dominar para poder entonces realizar una demostración. Gracias a que ya entendí que existe un primer triángulo y que existe un segundo triángulo. Y este segundo triángulo pudimos verlo porque les dije, ¿no? Lo primero que ven aquí es que hay 2 triángulos. Y como hay 2 triángulos, entonces pudimos entender que entre ellos 2 podía haber congruencia. Pero surge de la parte más básica. Debido a eso, geometría euclidiana se basa en muchas definiciones, en muchas conceptualizaciones, pero que vienen desde la primaria, no vienen de aquí, de solamente el bachillerato. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Por qué dices jóvenes?